Bienvenidos sean todos a la oración del alma. Les saluda el pastor Jonathan Stubbs. Como siempre es un gozo y un privilegio poder compartir contigo este tiempo de oración, de meditación en la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, es pan a nuestro espíritu, robustece nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por este ejército que día tras día se une, Señor, para orar, para llevar delante de ti, Señor, cada necesidad, cada petición, cada dificultad, cada situación, delante de un Dios bueno, justo, fiel, verdadero, que es imposible que mienta, que defraude. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y tú estás mirando, Señor, cada sentir, cada situación, cada lucha, cada dificultad que atraviesan tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de pasar a nuestro segmento acostumbrado de oración, nuestro bloque de oración, queremos meditar un poco sobre este pasaje de Lucas capítulo 19. Es una historia muy conocida. La visita de Zaqueo, o más bien la visita de Jesús a la casa de Zaqueo. Y aquí vemos dos cosas. Primero, el intento del hombre en busca de Jesús. Y vemos también a Jesús buscando a Zaqueo. Había algo que Zaqueo no sabía, y era que Jesús, la ruta que había hecho, era para su casa. Zaqueo, que era un hombre rico, era jefe de los publicanos, de aquellos que se encargaban principalmente en cobrar los impuestos y defraudaban a la gente y extorsionaban a la gente porque le cobraban aún más de lo justo. Pero él tenía un gran vacío, como el vacío que tiene mucha gente hoy en día, que aunque tenga lo que tenga, se siente vacío, se siente insatisfecho. Él tenía un gran vacío y él procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo había escuchado de la fama de Cristo, porque su fama se extendía de los milagros que él hacía, de las señales, de las palabras de Cristo, que eran unas palabras con autoridad,
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y dice que por razón de la multitud que había, porque había una gran multitud que seguía a Jesús, y muchos le seguían detrás de los panes y los peces, habían otros que le seguían porque eran espectadores solamente para ver los milagros que Jesús hacía. Pero este hombre estaba procurando ver quién era Jesús. Él solamente quería saber quién era Jesús. De ese Jesús tan mencionado, de ese Jesús tan famoso. ¿Quién era Jesús? Entonces, a causa de la multitud, la Escritura dice que Zaqueo se subió en un árbol sicómoro, para desde allí ver cuando Jesús pasara por allí. Y hay personas que en este tiempo están buscando a Dios o quieren ver la obra de Dios, pero a su manera. Se colocan en una posición y dicen, desde aquí yo sirvo a Dios. Y no, el Señor lo está llamando. Jesús llamó a Zaqueo. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. En otras palabras, tu situación es urgente. No podemos dejarlo para mañana ni para otro día. La situación que tú estás viviendo es urgente, de carácter de urgencia. Tú necesitas a Dios. Querido oyente, necesitas a Dios en tu vida. Necesitas que Cristo sea el centro de tu hogar, de tu familia. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, no pasado, no dentro de una semana, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y al entrar Jesús a la casa de Zaqueo, no solamente se está refiriendo a la casa, a la estructura física. El Señor también estaba entrando a su vida. Era necesario ese encuentro entre Jesús y Zaqueo. Zaqueo se llevó esa gran sorpresa que él estaba tratando de ver quién era Jesús, pero él no sabía que Jesús lo iba a visitar ese día. Él no sabía que la ruta que Cristo había diseñado era precisamente para su casa. El Señor hoy te está llamando, así como llamó a Zaqueo, y te está diciendo, bájate de ese árbol, desciende de esa posición, de ese orgullo, de esa condición de pecado, de esa vida desenfrenada, apártate. Ven que hoy, no mañana, no pasado, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6 dice que él entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Ya Dios estaba obrando en el corazón de Zaqueo. Ya había gozo en el corazón de Zaqueo, sin ni siquiera Cristo reclamarle por su pecado. Este hombre inmediatamente reconoció su pecado. Y como siempre hay muchos que son espectadores, dice que muchos murmuraban diciendo, el maestro entró a posar con un hombre pecador. Pero Jesús vino precisamente a eso. Él no vino a los sanos, sino a los enfermos, a buscar lo que se había perdido. Versículo 8 es un reflejo de la transformación de la obra de Dios en la vida de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es una evidencia de la salvación, porque cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, no puede continuar igual. No puede seguir esa vida de pecado. Cuando tú tienes un encuentro con Dios,
hay una marca de diferencia en ti. Te distingue de los demás. Ya tú no caminas como antes tú caminabas. Ya tú no hablas como antes tú hablabas. Ya tú no vas a los lugares que tú antes visitabas, porque eres cambiado por el Señor. Jesucristo lo expresa aquí claramente. No he venido por cuanto el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por cuanto Él es también es hijo de Abraham. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú dices ser creyente, tú dices ser un hijo de Dios. Debes mostrar el fruto del Espíritu en tu vida. Debes reflejar el carácter de Cristo en tu vida. Debes mostrar las marcas distintivas de ese nuevo nacimiento. No puedes seguir viviendo esa vida que tú continuamente llevabas y que te sentías cómodo en tu pecado. En estos días hablaba con mi esposa y le decía, es como yo tomar un cerdo para esta semana, estas festividades navideñas, que muchas personas pues acostumbran a comer su carne de cerdo, etc. Pero usted toma un cerdo y usted lo lava, usted lo baña, usted lo perfuma. Imagínese de los perfumes más caros. Yo me he quedado sorprendido porque hay perfumes que son bien costosos. Y generalmente esos perfumes costosos vienen en un frasco bien pequeñito y son muy costosos. Pero imagínese que usted tome ese cerdo, lo bañe, lo limpie y lo perfume con ese perfume costoso y lo siente o lo acueste en el mueble de su sala. ¿Usted sabe qué va a pasar? Que inmediatamente usted deje la puerta abierta, el cerdo se le va a escapar y va a volver para su lodo. ¿Sabe por qué él va a volver para su lodo? Porque ahí es que se siente cómodo, porque esa es su naturaleza. Él no se siente bien estando limpio, estando bañado, estando perfumado. Él se siente bien en su lodo. Él se siente bien revolcándose en el cieno. Por eso cuando el Señor nos llama, nos transforma de adentro hacia afuera. Es una transformación que se origina en el corazón. Porque cuando tu naturaleza es cambiada, ya tú comienzas a vivir lleno del amor de Dios y de la gracia de Dios y a mostrar los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu en tu vida. Y eso fue lo que pasó con la vida de Zaqueo. Dice que Zaqueo, puesto en pie, digo al Señor, oh Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Jesús no le había pedido a Zaqueo que hiciera esto. Él había llegado a una convicción de pecado, porque él sabía que mucho de ese dinero que él tenía, de sus bienes que él poseía, era a base de extorsión, de robo, de engaño. Y Zaqueo fue confrontado profundamente con su pecado. Y esa es una evidencia de la obra de Dios cuando el Señor obra en el corazón de un hombre. Debe verse un cambio. Cuando Jesús visita tu casa, tu vida, que representa tu vida, hay un antes y un después. No puedes continuar igual, no puedes seguir la vida que estás llevando.
Debe haber un antes y un después. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y no importa en lo profundo del pecado, en lo más profundo del pecado que tú te encuentres en este momento, el Señor te da una oportunidad más para perdonarte, para levantarte, para restaurar tu vida. Yo quiero orar por ti. Si hoy has escuchado esta voz, te hago la invitación de que vengas a Cristo. Ven a Él. Él te está llamando como llamó a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa. No lo dejes para mañana. Date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, por estas palabras, Señor, de consuelo, de exhortación que hemos compartido con tu audiencia. Rey, sabemos que todas las almas son tuyas. Rey, sabemos que tú entras, Señor, donde nosotros no podemos entrar. Que tú penetras, Señor, donde nosotros no podemos penetrar. Y que tu voz, Señor, Padre, pasea toda la tierra. Así te ruego, Señor, que tú obres en ese corazón, en esa vida, Padre, que está viviendo a su manera, pero no a la manera tuya. Que tenga un encuentro contigo, que tú le salves, Señor, que tú le rescates del hoyo de la desesperación y del lodo cenagoso. Que tú fortalezcas su fe y que tú obres, Señor, poderosamente en cada corazón. Es en Cristo nuestro Salvador que te lo hemos suplicado. Amén y amén. Vamos a continuar orando. Puedes comunicarte con nosotros 829-836-0088. Déjanos tu petición.